¿Cuántos le dan la gloria a Jesús? Sí, Señor, tú mereces la gloria, tú mereces la honra, Señor. Por eso hemos venido, Señor, en esta hora a honrarte con estos diezmos, con estas ofrendas, Señor. Y te pedimos, Señor, que los recibas y que tú sigas bendiciendo al dador alegre. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. En esa bendición puede tomar su lugar y bienvenidos a todos los que pudieron llegar en este día, ¿verdad? Miércoles. Algunos hermanos están trabajando lejos de aquí, por eso no han llegado los miércoles. Hay una familia que está trabajando hasta Miami, entonces solamente llegan los viernes y los domingos. Y se les hace difícil llegar el día de hoy porque están trabajando muy lejos. Pero yo digo, los que estamos no muy lejos, ¿verdad? Pues sí conviene venir, porque es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Así es que bienvenidos a esta casa en esta hora, a todos los que pudieron llegar. Y vamos a iniciar la enseñanza en esta tarde, en esta noche ya. El título de la enseñanza, yo lo puse por título, Amaos los unos a los otros. Vamos a estar hablando del amor de Dios, que debemos de tener cada uno de nosotros, porque en Romanos 5, versículo 1, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, si ya tenemos el amor de Dios, lo que necesitamos es amarnos los unos a los otros. Compartir ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted supuestamente tiene el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y ahora nosotros, como tenemos amor, podemos dar amor. Podemos amarnos los unos a los otros. Así es que no seamos egoístas, sino amémonos los unos a los otros de corazón. Y de eso se trata la enseñanza en esta noche. Si usted va a la Biblia, capítulo 15 del libro según San Juan, versículo 17, dice, esto os mando, que os améis unos a otros, dice Jesucristo. Es un mandamiento. Cuando dice Jesucristo, esto os mando, es un mandato de Jesús. Eso no es de que si tú quieres, que si queremos, dice, esto os mando. Cuando Jesucristo dice, yo os mando, es un mandamiento de Jesús, un mandamiento de Dios. Que si no nos amamos los unos a los otros, estamos violando ese mandamiento que Él dice. A sus discípulos les dijo, un mandamiento nuevo os digo, amad los unos a los otros. Y de eso vamos a estar hablando toda la enseñanza, porque todo el libro de Primera de Juan, que también lo escribió el apóstol Juan, se trata del amor de Dios que debemos de tener. Y en el Evangelio también, según San Juan, como fue el mismo escritor, también habla mucho del amor de Dios, que dice Jesucristo que nos amemos los unos a los otros, como dice este versículo 17. Vamos a dar una oración para que el Señor nos dirija y así entrar a la enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti, Señor, y delante de esta congregación, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, pero contigo todo es posible. Por eso te pedimos que tú nos hables y que podamos recibir tu palabra, el mensaje en esta noche, y que podamos salir edificados, transformados, bendecidos de este lugar a nuestros hogares, sabiendo que tú nos diste palabra, nos alimentaste en esta noche, y que podamos poner por obra tu palabra como es el mensaje, Señor, de que nos amemos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos, amén. Entonces el versículo para introducir en la enseñanza. Esto os mando, que os améis unos a otros. Como dije hace un momento, es un mandato de Jesús. De tal manera que si no nos amamos los unos a los otros, no vamos para el cielo. Porque muchos podemos decir que amamos a Dios. Usted le pregunta a un hijo de Dios, a alguien que ha nacido de nuevo, usted le pregunta, ¿tú amas a Dios? Claro que amo a Dios, porque Él me amó a mí y Él dio su vida por mí. Pero cuando te dicen, ¿tú amas a tu hermano? Yo creo que a veces nos ponemos a pensar, ¿tú amas a tu prójimo? Es para ponerse a pensar uno. Porque a veces decimos que amamos a Dios, pero a veces no amamos al hermano. A veces no amamos a la hermana. Y ese es el problema que tenemos la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Yo no estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, que lo más difícil es compartir el amor de Dios. Lo más difícil es amar al hermano, amar al prójimo. Eso es lo más difícil en este caminar. Primeramente,
se nos hace difícil seguir a Cristo, seguir su palabra, seguir el caminar cristiano. Y en segundo lugar, se nos hace difícil amarnos los unos a los otros. Es por eso que debemos de congregarnos. Es por eso que debemos de leer la Biblia. Porque cuando nosotros nos congregamos, Dios nos habla. Y Dios nos dice, ama a tu hermano, ama a tu hermana. Y cuando usted va a la palabra, Dios nos dice, ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tu prójimo. Entonces constantemente Dios nos va a hablar cuando nosotros caminamos con el Señor. Así es que ya su palabra está dicha, ya lo que tenemos que hacer es nosotros ponerla en práctica. Entonces lo más difícil es ponerla en práctica. Porque la palabra se recibe, es bien recibida. Cuando aquí se trae la palabra, la mayoría la recibimos porque debemos de recibirla. Pero cuando ya se trata de ponerla en práctica, ese es el problema. Es por eso que muchos dan mal testimonio porque dicen ser hijos de Dios y no viven la palabra, y después el evangelio es vituperado por los de afuera. Porque dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. Entonces lo más difícil es poner en práctica la palabra de Dios. Pero ahí está. Solamente tenemos nosotros que amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y compartir el amor de Dios con los demás es lo segundo. Primero amamos a Dios y después amamos al prójimo. No podemos decir amamos a Dios cuando no amamos al prójimo, cuando no amamos al hermano. Entonces Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros. Porque cuando venimos a Cristo, venimos con un amor egoísta. Venimos diciendo que amamos, pero en realidad a veces es por conveniencia. Pero Dios nos enseña a amar. Aún nos enseña a amar a nuestra esposa, a amar al esposo a la esposa y la esposa al esposo. Dios nos enseña también. Porque cuando estamos allá en el mundo, fuera de los caminos de Dios, nos casamos por amor. Pero a veces el amor es fingido, a veces el amor es egoísta. Pero cuando venimos a Cristo, allí verdaderamente conocemos el amor de Dios y podemos amar a nuestro prójimo y amar a nuestra compañera primeramente. Porque Dios nos enseña a amar. Su palabra lo dice. Que amemos a nuestra esposa y que la esposa ame a su esposo. Entonces vamos a estar hablando, todo el tema es amar los unos a los otros. Si vamos a Juan capítulo 13, versículo 1, vamos a estar en ese libro hasta el capítulo 15, yendo de capítulo en capítulo, y luego vamos a ir de ahí y vamos a ir a las cartas paulinas, y luego terminamos con Juan, las cartas de San Juan, las epístolas de San Juan. Capítulo 13, versículo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, hasta el fin. Dice que los amó hasta el fin, los que estuvieron con él. Sabemos que Jesucristo escogió a 12 apóstoles y yo no le falló, que fue Judas. Pero aún a Judas lo amó hasta el fin. Estaban en la cena, en la última cena, y Jesucristo le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo ya. Lo que vas a hacer, hazlo ya de una vez. Ya sabía que lo iba a entregar a las autoridades. Pero Jesucristo lo amó hasta el fin. Ahí le estuvo lavando los pies a Judas también. Antes de que fuera a entregarlo, fue en la última cena. Lo amó hasta el final. A todos los amó hasta el final. Entonces, como él amó a los suyos hasta el final, a los que estaban con él manda a los discípulos que se amen los unos a los otros, como el versículo que acabamos de leer. Así como yo los he amado, así ámense también, porque el amor viene de Dios. Y él los amó hasta el fin. ¿Qué es hasta el fin? Hasta que pasó de esta vida al Padre. Y él todavía nos sigue amando. Él todavía está ahí en el cielo y él nos ama.
La Biblia dice que Él intercede a la diestra del Padre por nosotros, por los santos. Así es que si usted no tiene a alguien aquí que interceda por usted, aquí en la tierra, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, ya venimos, le pertenecemos a Dios. No cree usted que el diablo va a hacer cualquier cosa para que fácilmente nos va a arrebatar de su mano. No, dice que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Somos de Él. Y Él intercede por nosotros a la diestra del Padre, de tal manera que el diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. No nos va a suceder nada si Dios no lo permite, porque tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Así es que estamos en un lugar especial cuando venimos al Evangelio, cuando venimos al camino del Señor. Tenemos protección. Los que están afuera, los que no vienen a Cristo, los que están sin fe y sin esperanza en este mundo, ellos no tienen protección. Por la misericordia de Dios viven, por la misericordia de Dios tienen lo que tienen, trabajan, tienen salud, porque la Biblia dice que el sol que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios trae bendición sobre justos e injustos también. Pero a los hijos de Dios hay una protección diferente. Porque dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. No todos moran bajo el abrigo del Altísimo. No todo el mundo está bajo el abrigo del Altísimo. Muchos están fuera del abrigo del Altísimo. Entonces cualquier cosa que les pase, solamente la misericordia de Dios los puede proteger. Pero nosotros tenemos una protección más cercana a Dios porque estamos bajo su abrigo, estamos bajo sus alas. Entonces es la misericordia de Dios, es el amor de Dios hacia nosotros, porque Jesucristo nos sigue amando. En ese mismo capítulo 13, vamos al 34 y al 35, versículo 34 y versículo 35. Dice Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, así como yo los he amado, así también ustedes ámense los unos a los otros. Y acuérdense que en ese tiempo, cuando los discípulos estaban con Jesús, no tenían amor entre ellos mismos. Se tenían envidia. Pedro le tenía envidia a Juan y a Jacobo, y los demás también se tenían envidia porque cuando vinieron ante Jesús, que quería estar uno a la mano derecha y otra a la mano izquierda, Juan y Jacobo, los demás se enojaron. Porque dijeron, ¿y estos quiénes son para ganar el puesto que yo también quiero? Todos querían estar al lado de Jesús y tenían envidia y tenían celos. Entonces no se amaban. Jesucristo sabía que no se amaban. Por eso les dice, este es el mandamiento que les doy, un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, porque Jesús sabía que no se amaban los unos a los otros. Y siempre Dios estuvo en todo lo que es el Evangelio según San Juan, habla mucho de amarse entre ellos mismos, porque Jesucristo sabía que no se amaban. Él sabía que cuando se fuera al cielo, cuando Él partiera de este mundo, ellos iban a ser dispersados, lo iban a dejar solo. Cuando en realidad Judas lo traicionó, se quedó solo y cada quien se fue por su camino. Aunque después Jesucristo, cuando resucitó, los volvió a juntar, los volvió a reunir y les dijo, yo soy, resucité, así como les había dicho. Y los unió otra vez, dice, vayan a Jerusalén, vayan al aposento alto, ahí reciban la promesa del Espíritu Santo que ya mi Padre os va a enviar. Y de ahí empezó el Espíritu Santo a unirlos, porque es el Espíritu Santo el que nos une. Aunque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, tenemos el Espíritu Santo que nos une también, que nos mueve, que nos da amor, que nos da calor y nos da entendimiento, nos da discernimiento y podemos amarnos los unos a los otros porque tenemos el Espíritu Santo. O sea que no estamos solos. Usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo y podemos amarnos los unos a los otros. El problema es que hay quienes lo tienen contristado. Cuando no amamos al prójimo, cuando no amamos al hermano, contristamos al Espíritu Santo. Lo ponemos triste.
Pero ahí está el Espíritu Santo, esperando y dando oportunidad que vayamos y nos pongamos a cuentas con nuestros hermanos, si es que tenemos algo contra ellos, y el Espíritu Santo se pone contento otra vez. Porque Él quiere la unidad en el cuerpo de Cristo. Él no quiere que la iglesia esté dividida. Dios no quiere que cada quien vaya por su lado. Y que yo voy a la iglesia porque amo a Dios, pero no amo al hermano, no amo a la hermana, no quiero saludar, pero sí amo a Dios. Entonces seríamos hipócritas. Si decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano o a la hermana, entonces somos hipócritas, entonces no amamos a Dios. Pero estamos en el camino. Jesucristo le dice a uno de sus iglesias, de las iglesias que le mandó una carta, dice, bueno, pues está bien que no se amen, pero tan siquiera no se vayan a consumir. En otras palabras, llévense entre ustedes hasta que aprendan a amarse. Así es que es una lucha para nosotros, los hijos de Dios, porque la carne se interpone. Acuérdense que todavía tenemos nosotros obras de la carne. Como dice Gálatas capítulo 5, versículos 15, 16 y 17 en adelante, dice que manifiestas son las obras de la carne. Y todos nosotros, aunque somos nacidos de nuevo, tenemos esas obras de la carne en nosotros. Que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades. En enemistades cabe de que a veces no se llevan los hermanos. Pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías. Todas estas cosas, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, a veces entre nosotros, como somos de carne y hueso, todavía hay cosas que están en nosotros que tienen que morir. Todavía hay cosas en nosotros, todavía está la envidia, los celos, la ira, el pleito. Y ese es el problema, que a veces le damos lugar a esas obras de la carne, pero decimos amar a Dios. Muchas de las veces cuando tenemos esos problemas, lloramos y gemimos delante de Dios, pero es el Espíritu Santo en nosotros para que esas cosas mueran. Y después podamos acercarnos al hermano y saludarlo como hermano en Cristo. Porque a veces las obras de la carne toman control en nosotros y nos dejamos llevar por esas obras de la carne. Y el enemigo toma ventaja y después algunos no quieren llegar a la iglesia porque ahí va a estar el hermano, ahí va a estar la hermana a la cual no quieren ver. Siendo nuestros hermanos. Y es el problema está en uno. Porque aún Jesucristo dijo, cuando Jesucristo vino en el Sermón del Monte, dice que aún amemos a nuestros enemigos y aún los bendigamos. Si dice que amemos a nuestros enemigos y aún que los bendigamos, con más razón a nuestros hermanos, con más razón a nuestros amigos. Pero cuando las obras de la carne toman control, entra la envidia, entra el celo y entran otras cosas y hacen división entre nosotros. Pero hay que permanecer porque algún día el Señor nos va a hacer libres. Como dije el domingo pasado, hay que tenernos paciencia. Hay que tenernos paciencia a nosotros mismos y hay que tener paciencia a los demás también. Porque a lo mejor, como dije ese día, a lo mejor usted no le cae bien a otro y a lo mejor el otro no le cae bien a usted y viceversa. Entonces, de lo que se trata es caminar en el camino, en el mismo camino, hasta que nos llevemos bien los unos y los otros. Porque esto pasa, estoy hablando de la iglesia alrededor del mundo, no estoy hablando de esta iglesia, yo sé que aquí nos llevamos bien, pero ya en caso de que alguien tenga algo así, ¿verdad? Porque puede suceder, somos de carne y las emociones, los sentimientos a veces toman control. Es por eso que a veces necesitamos ayunar, porque cuando ayunamos ponemos en sacrificio esas obras de la carne para que mueran en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, si no me equivoco, versículo 5, hacer morir, 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Dice que hagamos morir. No dice pídenle a Dios para que muera, pídanle a Dios para que salga de usted. Dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice que hagamos morir. ¿Y cómo hacemos morir esas cosas?
no practicándolas. ¿Y cómo no las vamos a practicar? Poniéndolas en ayuno y oración, pidiéndole a Dios que nos libere de esas cosas que nos pueden impedir llegar al cielo. Porque triste sería que estemos en el caminar de Cristo, que vengamos a la iglesia y hagamos todo para la gloria de Dios, pero que no lleguemos al cielo porque no amamos al hermano, porque no amamos al prójimo. Estaríamos perdiendo el tiempo. Pero como el caminar, como este caminar es de toda una vida, siempre hay que estar constantemente pidiéndole a Dios que nos libere de esas cosas que están en nosotros. Y algún día ya nos podemos amar los unos a los otros con amor fraternal, como dice Jesucristo, como dice el apóstol Pablo también. Sigamos adelante porque tengo muchos versículos y no quiero pasarlos por alto. Si vamos al capítulo 14 de ese mismo libro de Juan y versículo 21, ahí también ese versículo habla de la unidad, del amor. Dice, el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesucristo. El que conoce los mandamientos de Dios y los guarda, los pone en práctica, ese es el que ama a Dios, ese es el que ama a Cristo. Porque tenemos que primero poner en práctica lo que Dios nos enseña. Para decir que amamos a Dios, tenemos que poner en práctica su palabra. No es nada más decir, papito lindo, te amo, Padre Santo, te amo, Señor Jesús, te amo, si no ponemos en obra los mandamientos, si no ponemos en obra la palabra. Por eso dice el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque podemos hablar muy bonito, pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? Yo recuerdo que recién que nosotros nos convertimos a Cristo, había 2 hermanas en la iglesia era pequeña. Y había 2 hermanas en la iglesia que pues ya tienen, creo que algunas de ellas nacieron en el Evangelio. Tan siquiera una de ellas nació en el Evangelio. Era de México. Y la otra también era de México, pero creo que la otra se convirtió después, ya de casada. Y mi esposa se unió a ellas en la oración. Venían a orar al templo en el día, como no trabajaban, creo. Y se ponían a orar las 3. El trío. Eran un trío de mujeres. Y mi esposa era nuevecita, pues mi esposa estaba empezando. Y mi esposa decía, qué bonito oran ellas. Y una de esas hermanas oraba bien bonito. Unas palabras que salía dulzura de sus labios. Cuando hablaba bien bonito delante de Dios, sus oraciones. Uno disfrutaba escuchar esa oración de esa hermana porque oraba muy bonito. Pero después miramos que no vivía como oraba, sino que había veces que de vez en cuando también le salía el enojo, le salía la ira, le salía, se salía en realidad porque también tenía a su esposo que no quería buscar de Dios, tenía lucha con el esposo. Entonces ella oraba muy bonito, pero tenía problemas en su casa. Y había veces que también se enojaba. Entonces decían, bueno, ¿por qué esta hermana ora bien bonito, pero también se enoja? Por eso estamos empezando. Yo pensé que los que oraban bien bonito no se enojaban. Yo dije, bueno, es que como oran bien bonito, tienen esa cercanía al Padre, están bien cerca de Dios, no deben de enojarse ni deben de gritar. Entonces, pues había veces que sí, se manifestaba, ¿verdad?, las obras de la carne en ella. Y ahora me doy cuenta que en realidad es un procedimiento. El orar muy bonito, el cantar muy bonito, no quiere decir que ya estén bien cerca de Dios, simplemente tiene uno ese don, ¿verdad?, digámoslo así, de poder acercar a los demás. Porque cuando tú escuchas una oración bien bonita, dices, oh, qué bonito ora. Y tú quieres orar como esa persona está orando. Tú quieres estar en esa posición de la que esa persona está orando porque tiene un don para orar, para hacer que la iglesia donde ella está congregándose y está hablando con Dios en oración, es como la alabanza. Cuando la alabanza y la oración está en esa armonía, todos entramos, porque está la armonía, está la alabanza, está ese fluir. Y es fácil entrar así,
porque a veces nosotros no sabemos cómo entrar en la presencia de Dios. Entonces los adoradores tienen ese don, ese don de Dios para acercarnos a todos los que se nos hace difícil acercarnos a Dios en intimidad. Y la adoración nos acerca a Dios. Y ellos nos invitan y nos provocan a entrar en la presencia de Dios en los servicios. Pues esa hermana tenía eso en la oración. Entonces es algo bonito, pero en realidad lo que importa es que vivan la palabra, como dice Jesucristo. El que obedece mi palabra, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces es bueno tener los dones de Dios, pero es bueno también vivir en el Espíritu, vivir la palabra, porque así todo fluye. Todo fluye. Capítulo 14 también, versículo 24, ahí de Juan. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras. El versículo que leímos anterior dice que el que ama guarda mis palabras, o el que guarda mis palabras me ama. Y en este dice, el que no me ama no guarda mis palabras. O sea que es lo contrario al otro versículo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, el que no ama mi palabra, el que no me ama no guarda la palabra, y esta palabra que sale de mí no viene de mí, sino del Padre, lo que dice Jesucristo en ese versículo. Entonces todo lo contrario, el otro versículo. Capítulo 15, versículos de 9 al 13. Sigue hablando. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo puso su vida por sus amigos, por todos los que estaban con él y por nosotros también. Él sí demostró su amor en la cruz. Por todo el mundo él murió. Entonces él sí vivió la palabra, él sí predicó lo que enseñaba, él sí practicó lo que enseñaba, y aún dice que aquel que ama a sus amigos puede dar la vida por ellos. Y él es el único que ha dado la vida por todos nosotros. Nadie en este mundo ha dicho, yo voy a morir por alguien. Nadie, hermanos. Se nos hace difícil nosotros morir por alguien, a veces por un ser querido. Cuando algún familiar está enfermo, necesita un órgano, se nos hace difícil darle un órgano a nosotros. Es más fácil que una madre le dé un órgano a su hijo que un hijo le dé un órgano a la madre. Es más fácil, porque las madres tienen más amor todavía que los hijos. Pero tristemente así es. No podemos nosotros a veces despojarnos de algo de nosotros, de un órgano, para salvarle la vida a un familiar, porque en realidad no tenemos mucho amor. Pero hay quienes sí lo hacen. Yo sé que hay quienes sí lo hacen y lo hemos visto, que sí dan un riñón o parte de su cuerpo para que alguien que lo necesite, que algún familiar. Pero Jesucristo dio toda su vida. Él dio su vida, dio su sangre por todo el mundo, no solamente por los amigos, sino por todo el mundo, para que ahora todos disfrutemos de la salvación. O sea que Él sí verdaderamente nos amó con amor eterno. De Él debemos de aprender. Ya para salgamos ahora ya al libro de Romanos. En Romanos capítulo 12 y versículo 10, ahí el apóstol Pablo, esta es la carta del apóstol Pablo a los romanos, y ahí también habla de la unidad, del amor en la iglesia,
que debe de haber. Amar los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal quiere decir amor de hermanos. Ese es el amor fraternal. Somos hermanos, hijos de Dios, hermanos en Cristo, los unos y los otros. Entonces el amor fraternal es que debemos estar unidos y debemos de amarnos, que si alguien sufre, sufrimos con el que sufre. Si alguien se goza, sufrimos con el que se goza. Eso es amarnos los unos a los otros. Si alguien está pasando por un problema, nos duele y por eso oramos, para que Dios lo fortalezca al hermano o a la hermana. Y si alguien está bendecido, si alguien está gozoso, si alguien está bien bendecido por Dios, también nos debemos de gozar. No debe de haber envidias ni celos entre nosotros, sino que debe de reinar la armonía, el amor, la paz, el gozo entre nosotros. Ese es el amor fraternal que nos manda Dios en su palabra. Gozaos con los que se gozan, también en el capítulo 13, más adelante dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Que si alguien sufre, lloramos con el que está sufriendo. Y si alguien se goza, nos gozamos junto con él. Si alguien compra una casa, nos gozamos porque compró una casa. Si alguien compró un carro, nos gozamos porque compró un carro. Todo lo que hagan, las bendiciones que alguien tiene en la iglesia, nos gozamos porque Dios los ha bendecido. Pero también cuando sufren, también nos duele. Si no nos duele, entonces en realidad no estamos manifestando el amor de Dios. Entonces tenemos que tener el mismo sentir, los unos y los otros. El capítulo 13, también ahí de Romanos, versículos del 8 al 10, está hablando también del amor entre nosotros. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice que no nos debamos nada. Dice, no os debáis nada, sino el amaros los unos a los otros. Entre nosotros no debe de haber deuda, sino la deuda que tenemos nosotros es de amarnos los unos a los otros. Yo debo de amarlos a ustedes, ustedes deben de amarme a mí y de amarnos los unos a los otros. Esa es la deuda que todos tenemos. Por eso dice, no debáis a nadie nada. Deber es una deuda. Dice, sino amaos los unos a los otros. O sea que estamos en deuda siempre, porque debemos amarnos los unos a los otros. Sigue diciendo el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo ese versículo 9? Que si amamos al prójimo, no le vamos a quitar lo que tiene, no vamos a codiciar lo que tiene, sino antes vamos a estar contentos por lo que tiene. Por eso dice que en estas solas sentencias se cumple este mandamiento, dice, no hurtarás, bueno, porque no adulterarás, está diciendo no le vas a quitar la mujer a tu prójimo, porque tú amas a tu prójimo. No matarás, peor, no vas a quitarle la vida a nadie porque tú amas al prójimo. No hurtarás, no le vas a quitar lo que tiene al prójimo. No dirás falso testimonio del prójimo tampoco. No codiciarás lo que tiene el prójimo. Y cualquier, dice, otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo? No desearle nada malo, no quitarle lo que tiene, no codiciar lo que tiene. Eso es amar al prójimo. Dice el versículo 10, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama no le hace mal al prójimo. El que tiene amor de Dios no le hace mal al prójimo. Porque todo lo que quiere es lo mejor para el prójimo. Y el prójimo es el hermano o el vecino o el amigo, quien sea. Aquí el prójimo es la persona que está cerca de ti, que tú conoces. Ese es el prójimo. Sea tu vecino, sea el hermano de la iglesia, sea el compañero de trabajo, sea cualquier persona que tú conoces.
Ese es el prójimo. Entonces, si tú amas al prójimo, estás cumpliendo la ley. Porque se dice amar a Dios, pero hay que amar al prójimo, porque es el segundo mandamiento. Primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y todo tu ser, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Ya los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, ya Jesucristo dijo, ya no se necesita todos esos 10 mandamientos llevarlos a cabo, sino solamente amar a Dios y amar al prójimo. Dice, porque en esos 2 mandamientos está toda la ley, está todos los demás. Allí en esos 2 mandamientos están todos los 10 mandamientos juntos. Entonces, lo que nos toca es amarnos los unos a los otros. Según de Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15. Según de Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, dice, los voy a visitar por tercera vez, porque esta es la segunda carta que les manda, y dice que ya ha ido 2 veces a visitarlos, pero por tercera vez los voy a visitar. Dice, estoy preparado para ir a vosotros, dice, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros mismos. En otras palabras, no les voy a hacer gravoso, no les voy a hacer prejuicios, porque no busco lo de ellos, lo de ustedes. En otras palabras, no busco que ustedes me den lo que le está diciendo a los corintios. No busco lo que ustedes tienen, no busco lo material de ustedes, sino a ustedes mismos. En otras palabras, lo que quiero es que ustedes se presenten delante de Dios por medio del Evangelio. Lo que quiero es ganármelos a ustedes para el Evangelio, para Dios, por medio del Evangelio, pero en realidad no es que yo quiera lo de ustedes, sino los quiero a ustedes para Dios. En otras palabras, me interesa que ustedes sean salvos. Me interesa que el Evangelio que yo les predico es para que ustedes sean salvos. Pero yo no quiero nada de ustedes. En otras palabras, no quiero nada de lo material. No me importa el dinero, no me importa sus posiciones. Lo que quiero es a ustedes para presentarlos a Dios. Y dice el otro versículo, el 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Dice, yo mismo, con el mayor placer, gastaré de lo mío. En otras palabras, yo prefiero despojarme de lo mío, de lo material, de lo que yo tengo, de lo que yo soy. Dice ahí, y si aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Lo que él está diciendo, yo prefiero sacrificar lo mío, prefiero yo gastarme a mí mismo y gastar de lo mío, gastar lo que yo tenga por amor de las almas de ustedes. Dice, aunque yo amándolos a ustedes, sea amado menos. Porque los corintios en realidad eran bien duros de corazón. Y el apóstol Pablo les mandó 2 cartas porque no querían entender. Por eso aquí en ese versículo les dice, yo prefiero gastarme a mí mismo y gastar de lo mío por amor de las almas de ustedes. Aunque amándolos a ustedes más, ustedes me amen menos. ¿Por qué? Porque él les exhortaba. Digamos que él los regañaba porque no querían hacer caso, eran bien carnales. Y los exhortaba y los reprendía. Y ellos, cuando recibían la exhortación de Pablo, y eran como un regaño para ellos, y dicen, este Pablo es bien duro. Este Pablo no hay quien lo resista. Dice, pues aunque ustedes me amen menos, dice, yo los voy a amar más. Aunque ustedes, entre más yo los ame, ustedes menos me amen, no importa.
con que yo los ame. Y ese es el amor de Dios en el apóstol Pablo. Porque él sabía sus corazones. Él sabía que ellos no querían recibir su palabra. Pero dice, aunque ustedes no me amen, yo los sigo amando. Y los voy a amar más, aunque sea amado menos por ustedes. En otras palabras, yo trabajo para Dios, yo trabajo para Cristo, y mi recompensa está en el cielo. Pero yo amo sus almas, y yo quiero que sean salvos. Es lo que le está diciendo en esos versículos. Por amor a ellos, por amor a que sean salvos. Si así fuéramos todos, hermano, todo sería mejor en las iglesias. Pero hay iglesias que no quieren hablar del pecado porque se molestan la iglesia. Hay iglesias que están llenas porque no se les habla mucho sobre el pecado, porque no se les habla mucho sobre las obras de la carne. Entonces se les predica un evangelio bien suave, bien fácil de llevar. Cuando no se mencionan las obras de la carne, cuando no se menciona el pecado, todo el mundo está contento, porque no quiere que se le descubra las cosas que hacen. Pero los pastores estamos para reprender el pecado. Lo que no está bien, hay que traerlo a la luz. Que salga a la luz por medio de la palabra. Por eso a veces no se llenan las iglesias, porque se les hace dura la palabra. Pero hay iglesias que están llenas por el hecho de que no se habla mucho de esto. Se dice que Dios prospera, se dice que Dios bendice, se dice que Dios te ama y se dice que tú eres la niña de los ojos de Dios y que Dios te ama así como eres y que no importa cómo vengas, Dios te ama. Pues a todo mundo le gustan esas palabras. Pero no se le dice estás mal. Tienes que cambiar. Así no agradas a Dios. Vive en santidad, deja el pecado, deja la maldad. Dios te ama, pero quiere que dejes el pecado que estás haciendo. Esas cosas no se dicen en muchas iglesias. Por eso, pues se llenan. Porque no les gusta, porque no se les reprende. Pero el apóstol Pablo era diferente. Y los apóstoles eran diferentes. Ellos decían las cosas tal y como eran. Y el que no le gustaba, pues simplemente va, como dice el apóstol Pablo aquí, aunque yo sea amado menos, pero yo los voy a amar más. Entre más yo los ame, a lo mejor me van a amar menos, pero no importa, yo trabajo para Dios, yo trabajo para su reino. Y así debe de ser. Todos los pastores debemos ser así. Al pecado se le tiene que decir es pecado y ya. Lo que pasa es que para que no se oiga tan mal, dice, no, pues es una falta. Cometí una falta, me decir cometí un pecado. Entonces ya se disfrazan las palabras para que no se oiga tan feo. Hermano, ¿cómo está? No, pues cometí una falta. ¿Cuál fue esa falta? No, pues adulteré. Bueno, es una falta, es un pecado. Pero se nos hace difícil decir estoy pecando. Estoy mal. Entonces una falta se oye más suave, como que se cubre un poquito. Pero en realidad, pecado es pecado. Entonces, eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Él era duro y sabía que no les caía bien. Dice, pero lo tengo que decir. Y así debe ser hasta hoy en día, porque la palabra no se vende. Imagínense que yo nunca hablara del pecado, que yo nunca hablara de las obras de la carne. A lo mejor ya estaría la iglesia llena aquí. Si solamente hablara de que Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios está contento, usted venga como venga, Dios lo ama y usted viva su vida como quiera allá afuera, como quiera Dios lo sigue amando. Olvídese, pues ya no cabríamos aquí. Pero hay que decir las cosas tal y como son. Y lo que a Dios no le agrada también hay que decirlo. A Dios no le agrada esto, así es que hay que cambiar. Todo para ir al cielo, porque es por las almas que estamos luchando. Este cuerpo se queda aquí, este cuerpo se va a la tierra si el Señor no viene antes. Pero el alma es la que tiene, es la que vale. Lo que llevamos dentro es lo que cuenta para Dios. El cuerpo a Dios en realidad no le importa mucho. Si permitió que a Job le cayera una sarna que casi muere, pero el alma de Job fue salva. Y así también a veces Dios permite enfermedades en los cristianos, pero a Dios lo que le interesa es el alma que tiene esa persona. Y si Dios permite una enfermedad, es porque Dios después lo puede sanar, o si se va en esa enfermedad, como quiera, se va a ir al cielo. Porque lo que le importa a Dios es el alma de esa persona. Muchas veces en esa aflicción las personas se arrepienten de sus pecados y se van para el cielo. Puede ser que Dios lo permite y les da una oportunidad de que se pongan a cuentas con Dios, porque ya es
Son los últimos días que le quedan. Y Dios permite para que se pongan a cuentas. Peor sería que murieran en un accidente y se fueran para el infierno. Por eso siempre tenemos que estar bien con Dios, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a cuentas. Pero es su amor, es su misericordia, es el Espíritu Santo que nos enseña y nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahí está hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que andemos en amor, como también Cristo nos amó. Así como Cristo se sacrificó por amor a nosotros, así también nosotros debemos de andar en amor. Jesucristo dio todo por amor a nosotros. Nosotros también tenemos que sacrificarnos para amarnos los unos a los otros. Es un sacrificio, pero es un sacrificio que agrada a Dios. Tenemos que doblegarnos el ego que tenemos para amar al prójimo. Tenemos que sentirnos menos que los demás para amarlos. Porque cuando nos sentimos más grandes, se nos hace difícil amar a los demás porque los sentimos inferiores. Y ese es el problema, que a veces pasa. Que a veces las personas se sienten bien grandes y se sienten que a ellos son a los que tienen que amar y que respetar y que honrar. Pero ellos ven a las demás personas por encima. Y eso no es amor. Eso en realidad es tener un corazón y una mente malvada, perversa, de tal manera que no sean humillados delante de Dios. Para ver bien a los demás como hermanos en Cristo, porque somos iguales delante de Dios. Nadie es más que nadie delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. No hay posiciones que tenga una persona que lo acerquen más a Dios. No por tener un título estoy más cerca de Dios. Usted puede decir, como el pastor es el pastor, él está más cerca de Dios y hay que pedirle oración a él para que él, como está más cerca de Dios, Dios lo va a escuchar. Dios también te puede escuchar a ti. Tú también estás cerca de Dios. Cuando tú pasas intimidad con Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú le pides a Dios, tú estás cerca de Dios. Pero a veces los títulos hacen que la persona piense diferente. No, el tener un título no es que estamos más cerca de Dios, sino todos podemos acercarnos a Dios. Por eso dice, acerquémonos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia. Porque ahí podemos encontrar el oportuno socorro y la misericordia de Dios. Ahí no dice acérquense los pastores, acérquense los líderes, no. Todo mundo puede acercarse a Dios. Entonces, el hecho de que tengamos un título no quiere decir que estamos más cerca de Dios, como para decir, esa persona está más cerca de Dios y Dios lo va a escuchar solamente a él y a mí no me escucha porque yo estoy bien lejos. Cuando somos hijos de Dios, Dios nos escucha a todos. No importa aquí no importan títulos. Aquí lo que importa es qué relación tienes tú con Dios. ¿Te has humillado delante de Dios? Le has dicho, Señor, te entrego toda mi vida, todo mi ser. Soy tuyo, soy tuya. Vivo para ti. Dame amor para yo amar a los demás. Tú estás cerca de Dios cuando tú te humillas. Lo que pasa es que a veces los títulos lo hacen a uno verlos de otra manera a las personas y vernos los unos a los otros, pero eso no debe ser así. Tenemos que entender la palabra de Dios, porque todos podemos acercarnos a Dios y Él nos puede escuchar a todos. Pero cuando hay un problema, hay una situación difícil, es bueno decir, hermanos, oren por esta situación. Pastor, vamos a orar por esta situación. Pastora, vamos a orar por esta situación, ayúdenos a orar. Porque cuando tenemos problemas, a veces la fe se nos debilita también y necesitamos fortaleza los unos y los otros. Y ese es el amor de Dios también entre nosotros. Porque cuando oramos los unos por los otros, mostramos el amor de Dios. Entonces podemos orar los unos por los otros por una necesidad, pero todos podemos orar también. Todos podemos acercarnos ante el trono de la gracia y a todos Dios nos puede escuchar.
O sea que todo va tomado de la mano. Ese es el amor de Dios entre nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Si lo pones en la pantalla. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, estamos purificando nuestras almas. Dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, para el amor fraternal no fingido, para el amor entre hermanos no fingido. Que cuando nosotros mostramos amor los unos a los otros, no estamos fingiendo. No debemos fingir amor, sino debemos de amar de corazón y en verdad. Porque si fingimos amor tarde o temprano, se van a dar cuenta que estamos fingiendo. Y entonces se llevan una decepción a aquellas personas que creen que los amamos. Cuando se dan cuenta que solamente es puro fingimiento, por eso no hay que fingir amor. Hay que amarnos de corazón. Para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente quiere decir profundamente, sinceramente, con corazón puro, con amor verdadero. Que lo que siente uno, lo siente el otro. Que el deseo que tiene uno para uno mismo, lo tenga para la otra persona. Ese es el amor sincero, el amor puro, que viene de Dios. Donde no hay envidia, no hay celos, no hay nada que estorbe. Ese es el amor puro y sincero que viene de Dios. Capítulo 2, versículo 17, ese mismo libro de 1 de Pedro. Capítulo 2, versículo 17. Y luego vamos a ir a Juan y ahí vamos a terminar la epístola. Dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Dice, honrar a todos. Ahí a todos quiere decir a todo mundo. Cuando una persona, tú sabes que tiene una posición, hay que honrar su posición. Y hay que honrar los unos a los otros. Dice, honrar a todos. Tenemos que honrar las posiciones que otras personas tienen, tanto aquí en la iglesia como allá afuera. Honrar a todos. Amad a los hermanos. Amarnos los unos a los otros. Dice, temer a Dios. Hay que tener temor de Dios. Y honrar al rey. Honrar al presidente también. Porque aún los presidentes son puestos por Dios. Aunque no nos haya gustado que pusieron, pero tenemos que honrarlo porque es lo que dice la Biblia. Algo va a pasar. De repente Dios puede cambiar su corazón, sus planes, no sé. Pero dice que honremos al rey, honremos a la autoridad. A nosotros lo que nos toca es honrar a las autoridades. De que ellos van a hacer su trabajo bien o lo van a hacer mal, ellos lo van a dar cuentas a Dios. Pero a nosotros nos toca hacer lo nuestro, de honrar a todo mundo que necesita ser honrado. Y que la Biblia dice que los honremos. Pero sobre todo hay que temer a Dios y hay que amarnos los unos a los otros. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. Ahí vamos a terminar en esa epístola, porque toda la epístola del capítulo 1, 3, hasta el 2, 3, 4, toda la epístola habla del amor. Pero no vamos a ir a todos los versículos, vamos a ir brincando. Solamente algunos versículos vamos a mencionar. 1 de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Los que estamos en Cristo debemos de amar a nuestro hermano, a nuestros hermanos. Pero dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En otras palabras, en esa persona no hay tropiezo, se puede confiar. Cuando tú amas a los hermanos, se te puede confiar en ti. Cuando amamos a los hermanos, se nos puede confiar, porque no va a haber tropiezo. En otras palabras, no vamos a hacer tropezar a nadie cuando tenemos el amor de Dios. Dice el versículo, ahora el capítulo 3, versículo 10 y 11, de ese mismo libro.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Vuelve otra vez al versículo 10 para hablar un poco. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está hablando de que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Y hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. Personas que no conocen de la Biblia dicen, todos somos hijos de Dios. Los que creen en todas las religiones, los que dicen que todas las religiones llegan a Dios, ellos creen que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay hijos del diablo también. Entonces, hay que creerle a Dios, no hay que creerle a los hombres. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos? ¿Cuál es la diferencia? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No, si no es de Dios, es del diablo entonces. Porque solamente hay dos señores. El de las tinieblas y el de la luz. Entonces es la diferencia. Sabemos que Caín mató a Abel. A su propio hermano lo mató. Entonces Caín era del diablo. Porque le tenía envidia. Por eso lo mató. Entonces el 11 dice, de ese versículo, el 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es el mismo mensaje que Jesucristo dijo. Por eso dice el apóstol Juan, que es el mandamiento que habéis oído desde el principio, desde que Jesucristo lo dijo. Que os améis los unos a los otros. Es un mandamiento que viene de Jesucristo y lo menciona aquí el apóstol Juan. Capítulo 14, versículo 18. Ya solamente vamos a ir a 2 citas más y ya. 14 y 18 dice, versículo 14 hasta el 18. Estoy mal, no tiene capítulo 14, es la epístola. Versículo del 14 al 18. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás, por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo no sé si hasta el 18 ya dijimos. En otras palabras, cuando tú ves a alguien necesitado y tienes amor y no le da lo que necesita, pues ¿cómo dice uno que tiene amor? Si uno puede darle lo necesario y no se lo da, entonces ¿dónde está el amor de Dios? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice el que tiene bienes de este mundo, que si tú tienes para darle a alguien que necesita y no se lo das, entonces no tienes amor, no tenemos amor. Si vemos una necesidad y no la suplimos, sabiendo que podemos suplirla, entonces no manifestamos el amor. Dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso cuando entre nosotros vemos que hay una necesidad, lo primero que hacemos es suplir la necesidad. Cuando sabemos que podemos suplirla. Ahí se muestra el amor de Dios entre nosotros, entre la iglesia. El 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No digamos te amo y no ayudamos al prójimo, al hermano con lo que necesita. Es mejor no decir que amamos, pero hay que hacer lo que debemos de hacer. Hay personas que no hablan mucho, hay personas que no dicen muchas cosas, pero cuando dan algo están mostrando el amor. Porque no todos tenemos facilidad de amor, de palabras. Por eso, hijitos míos, dice, no amemos de palabras ni de lengua. Porque hay quienes aman de palabras, hay quienes son buenas personas para decir te amo, te
de esto, del otro. Pero cuando se trata de ayudar, si no ayudan, entonces en realidad solamente son puras palabras. No se manifiesta lo que supuestamente hay en el corazón, que es amor. El amor es una acción. El amor se debe manifestar. No solamente se dice, se manifiesta. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo, pero si no le doy lo que ella necesita, en realidad no la amo. Eso no es amor. Es egoísmo, porque en realidad la quiero solamente a mi conveniencia, pero cuando ella dice, necesito esto, necesito zapatos, necesito ropa, yo digo, no, yo tengo dinero para darle y no le doy para que compre, entonces yo estoy cerrando mi corazón. Digo, no, en realidad, de palabras, ¿no? De hechos. Y así en todos los aspectos, y así en la iglesia. Cuando podemos dar lo que otros necesitan y no lo damos, estamos cerrando nuestro corazón. Entonces no se muestra el amor que se dice tener. Es mejor la acción que las palabras. Porque cuando tú das, aún sin tú decir nada, tú estás mostrando el amor. Hay personas que así son. Hacen una compra, dicen esta compra es para tal persona. No tiene que decirle te amo. Solamente mira, sentí en mi corazón comprar esto o darte esto. Y no tienen que hablar muy bonito. No tienen que decirle porque te amo, por eso te lo doy, no. Simplemente es la acción. Y las personas reciben, dicen, esta persona me ama. Porque fue una acción, no fueron palabras solamente. Entonces tenemos que aprender a amar, hermano, como dice Dios. De hecho, no solamente de labios. Bueno, vamos a avanzar para terminar. Capítulo 4, versículos 7 y 8. De ese mismo libro de Primera de Juan. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama y muestra el amor, es nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que no ama, todo aquel que no muestra el amor, en realidad no ha nacido de nuevo. Porque se tiene que ver, en las acciones se tiene que ver el amor de Dios. En aquel que ha nacido de nuevo. Pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una persona que nace de nuevo, una persona que viene al conocimiento de Cristo, tiene que mostrar el amor de Dios. Porque entonces no es de Dios. Entonces simplemente cree. Pero los demonios también creen y tiemblan. O sea que no solamente creer, sino poner en acción el amor de Dios. El amor que Dios nos ha dado, lo tenemos que poner en acción, haciendo lo que debemos de hacer. Con el prójimo, con el hermano y con los demás. Finalmente vamos al versículo 10 y 11 de ese mismo capítulo. Versículo 10, versículo 11 y ahí terminamos. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el 11 dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado, el Padre mandó al Hijo a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Dios nos amó, así debemos de amarnos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Así es que cuando se quiera manifestar las obras de la carne, acordémonos de la palabra de Dios, de que nos debemos amar. No debemos de criticarnos, no debemos de juzgarnos los unos a los otros, a menos que sea algo que se tenga que juzgar. Pero tenemos nosotros que amarnos, porque aún dice Jesucristo que al enemigo hay que amarlo. Con más razón al hermano que nació de nuevo. Lo que pasa es que cuando hay diferencias entre nosotros, el enemigo se aprovecha. Porque a veces queremos que todos sean iguales que nosotros. Queremos que todos tengan el mismo carácter que cada uno de nosotros. Y cada uno tenemos diferente carácter.
Y tenemos que soportarnos los unos a los otros y ahí mostramos el amor de Dios. Cuando entre nosotros mismos nos llevamos bien. Aunque el carácter y el genio sea diferente cada uno de nosotros, pero Dios nos seguirá moldeando en este caminar. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero Jesucristo es el modelo. Jesucristo es el modelo a seguir. ¿Cómo era Jesucristo? Él dice que hasta la muerte los amó. Él dio su vida. Él tenía compasión. Él tenía amor. Él tenía compasión. Amaba tiernamente. A Lázaro dice que lo amaba. A Marta y a María los visitaba porque los amaba. Lo resucitó de la tumba a Lázaro porque amaba a Lázaro. Dice que aún lloró cuando murió. Aunque sabía que lo iba a resucitar, pero él lloró porque se conmovió en sí mismo al ver cómo amaban a Lázaro. Y lloró también ante la tumba de Lázaro. Porque él también tenía sentimientos, Jesucristo. Él fue humano. Entonces, así como Jesucristo mostró su amor, así debemos nosotros mostrar el amor los unos para con los otros. Y hay que aprender a amarnos. Que hay cosas que hay que poner en orden, es cierto, hay que poner en orden cosas cuando a veces hay cosas que te salen de orden, pero el hecho de que pongamos cosas en orden no quiere decir que no amemos, sino porque amamos, por eso ponemos cosas en orden. Porque hay cosas que a veces se tienen que poner en orden, ciertas cosas que no están bien en las iglesias, pero no quiere decir que no hay amor, sino porque hay amor, por eso se pone orden. Porque si no se hace un desorden, entonces no hay amor. Entonces, para eso somos los pastores y los servidores, para cuando algo está fuera de orden, tenemos que poner las cosas en orden, pero con amor y con doctrina. Y es el amor de Dios, porque Dios nos enseña también que tenemos que caminar en orden como hijos de Dios. ¿Cuántos recibieron el mensaje? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar. Y vamos a cantar un canto de adoración para despedirnos, pero mediten este mensaje. El Señor nos enseña cómo amar, no de labios, sino de corazón y con acciones. El amor es una acción, no solamente son palabras. Y eso es lo que cuenta, la acción. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Incline su rostro allí. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablaste, Señor, por medio del mensaje. Gracias por tu Espíritu Santo que está entre nosotros, que nos da entendimiento. Y que podemos, Señor, entender tu corazón, Señor. Que así como tú amas, así quieres que nosotros amemos. Así quieres que nosotros nos amemos los unos a los otros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por la unidad de tu pueblo, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, Señor, si hay algo en nuestro corazón, si hay cosas que no están bien, Señor. Si no hemos visto con buenos ojos a nuestro hermano, a nuestra hermana, Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y que nos muestre, Señor, que todos somos tus hijos y que todos merecemos el amor que tú nos has dado, que todos merecemos recibirlo y manifestarlo a los demás. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Adoremos a Dios con este canto y en breve nos despedimos. Gracias, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida
podamos amar, Padre Santo, que podamos vivir tu palabra, poner en práctica, Señor. Que podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor, ya que vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga enseñando, Señor, durante la noche, Señor, el día de mañana, que nos siga redarguyendo. Y así podamos, Señor, vivir tu palabra el día de mañana, Señor. Que allá afuera podamos dar buenos frutos como hijos tuyos que somos, Señor. Que podamos ser, Señor, compartir este amor, Señor, con los demás, amándonos los unos a los otros, como tú nos has enseñado en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con bien. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el viernes a las 7:30 en este lugar. No se quede, hacia adelante.